Saludamos al biólogo Eliezer Cruz Bedón de la organización Más Galápagos que funciona en el archipiélago de Galápagos. Eliezer Cruz es biólogo con una serie de estudios de especialización en el manejo de áreas protegidas realizados en los Estados Unidos. Tiene también algunos cursos en Europa y entre ellos una maestría en conservación y gestión de espacios naturales protegidos en la Universidad Internacional de Andalucía en España. Con Eliezer dialogamos hace casi un año, en el mes de diciembre del año anterior. En esos momentos había la preocupación aquí en el país de la presencia masiva de buques extranjeros, particularmente chinos, que pescaban indiscriminadamente en zonas aledañas e incluso en zonas territoriales en Galápagos. Eliezer Cruz, en esa entrevista, que lo mantenemos en nuestros archivos, hablaba sobre la protección necesaria, indispensable que tiene que hacerse de las Islas Galápagos y sobre los proyectos que justamente se están decantando ahora con estos acuerdos que se han logrado en Glasgow, en Escocia. Cabe indicar que el 31 de octubre el presidente Guillermo Lasso estuvo en la cumbre y anunció la creación de una nueva reserva marina en Galápagos, que es parte del denominado Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental, CEMAR, con una extensión total de 500.000 kilómetros cuadrados, 60.000 de los cuales serían territorio marítimo ecuatoriano alrededor de las Islas Galápagos. Le damos la bienvenida nuevamente, biólogo Cruz, si quisiéramos conocer algo más sobre lo que se persigue con este proyecto y también algo sobre la reciente historia, cómo se ha ido trabajando, cómo se ha ido interactuando con diversos gobiernos, pues es un tema que desde hace algún tiempo ya se lo venía impulsando. Le damos la bienvenida y le escuchamos. Bueno, buenos días, Gustavo. Un gusto saludarle nuevamente. Como bien usted menciona, estuve hace un año más o menos en una entrevista con usted. Efectivamente, lo que se ha anunciado en Glasgow, Escocia, en el marco de la cumbre de cambio climático, la COP26, es muy importante para Galápagos porque se está anunciando la creación de una nueva área marina protegida que, si bien es cierto, nosotros hemos venido impulsando y trabajando para que esto sea de mayor tamaño, pero creemos que es un buen primer paso, un buen inicio y que precisamente protege una de las zonas más sensibles alrededor de Galápagos, que es precisamente la cordillera de Cocos, que conecta Galápagos con Cocos y donde los científicos han demostrado que hay un corredor marino, una autopista submarina para ballenas, para tiburones, para tortugas. Entonces, proteger esta zona es de gran importancia y adicionalmente se ha anunciado lo que usted menciona sobre el corredor marino, que fue una vieja aspiración de los 4 países que se anunció en Johannesburgo con el presidente Gustavo Noboa hace muchos años ya, y que no ha tenido una real dimensión ni una implementación adecuada. Esperemos que esta vez tenga la fuerza necesaria para realmente conectar estos espacios en los cuales hay mucha conectividad marina, tanto hacia Malpelo como hacia Coiba, como hacia la isla del Coco, en Costa Rica, con Galápagos. En el marco de su experiencia, Eliezer, es importante conocer cuál es el trámite, cuál es la hoja de ruta que ha seguido este proyecto aquí en Ecuador, que tiene sin duda un feliz desenlace con el anuncio, con la intención, incluso la firma de acuerdos por parte del gobierno de Guillermo Lasso, pero este es un proyecto de largo plazo. ¿Cómo nació? ¿Qué respuestas se fue teniendo de cada uno de los gobiernos que se vieron involucrados, enfrentados a esta posibilidad, a este proyecto?
Este es un trabajo que se lo hace principalmente a niveles de Cancillería y a niveles de la Secretaría Pro Tempore del Corredor Marino. Recordemos que entre estos cuatro países, Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica, se turnan cada año, cada 2 años, la Secretaría Pro Tempore. Estuvo hace poco tiempo en Ecuador. Luego, ahora está en Costa Rica la Secretaría de Pro Tempore. Entonces, desde ahí se ha venido impulsando y gestionando a través de los diferentes países un mayor fortalecimiento de este corredor marino que termina plasmado en esta nueva firma a nivel ya al más alto nivel, que es de los propios presidentes de la República. Entonces creemos que es un buen avance, sobre todo por el grupo científico que ha estado trabajando detrás de eso a través de lo que se llama el grupo de Migramar, y que este grupo es el que provee los insumos hacia el corredor, provee la información técnica y científica de lo necesario. Entonces hay una suerte de trabajo en conjunto de varias ONGs agrupadas y que forman parte de Migramar y de científicos netamente, así como de los propios funcionarios de gobierno de los distintos países. Cada país tiene un punto focal para trabajar en este marco del corredor y hay reuniones periódicas sobre esto. A nivel ha funcionado, como le digo, a nivel de coordinación, pero ya no de implementación de las actividades que se requieren en la práctica. El hecho de que Ecuador declare dentro de su zona económica exclusiva, en la zona precisamente de la conectividad con Cocos, es un propio avance para este corredor marino. Pero me explique, Gustavo. ¿Qué relación tuvo el hecho de que Ecuador sea sede de la Secretaría Pro Tempore? ¿Fue una oportunidad como para que se catalice este proyecto? El Ecuador, a través de Galápagos y del director del Parque Nacional Galápagos, tuvo la Secretaría Pro Tempore. Fue muy importante porque se lograron muchas cosas, y esto en los más de un año ya está en manos de Costa Rica. Entonces la Secretaría Pro Tempore pasó a Costa Rica. Entonces yo creo que es un trabajo coordinado, un trabajo en conjunto, no solamente de Ecuador. Algo que le habíamos solicitado era un poquito delimitar o referirse concretamente a cada uno de los últimos gobiernos. ¿Qué aporte tuvieron a este proyecto? ¿Qué posición mantuvieron sobre el mismo, que lo venía impulsando entre varias organizaciones más Galápagos? Sí, bueno, nuestro enfoque estaba delineado y trabajando específicamente para ampliar la actual Reserva Marina de Galápagos, que tiene una extensión de 138,000 kilómetros cuadrados, y que lo que buscamos es que dentro de esos 800,000 kilómetros de mar que rodea a Galápagos, de la zona económica exclusiva insular, se amplíe para la protección, precisamente en base a los estudios científicos, ya que la reserva actual había sido muy importante para proteger especies costeras, pero no para especies para pelágicos grandes, para tiburones, para tortugas, y por eso, en base a la propia información científica, determinábamos cuáles eran las zonas principales de reproducción, las zonas de alimentación de estas especies, y por lo que debía ampliarse la actual reserva marina. Nuestra propuesta, como le digo, fue muy ambiciosa. Desde el punto de vista científico, promovía que se proteja por lo menos más allá del 50% de estas especies. Sin embargo, lo que se determina hoy es una cantidad mucho menor a lo planteado, y que es un buen primer paso, ¿no? Un buen primer paso para
para ampliar y mejorar la conservación de la reserva marina. ¿Cuál era el planteamiento más allá de los 60.000 kilómetros que son objeto de esta potencial declaración de Ecuador? Sí, la parte científica promovía 445.000 kilómetros cuadrados dentro de la zona económica exclusiva. Recordemos que hay más de 30 especies que se encuentran en peligro crítico, en peligro de extinción, en estado vulnerable por parte de la UICN, y que se analizó todas estas especies, cuál era su situación actual. Y obviamente es muy crítico, sobre todo especies como el tiburón martillo. Si no se hace nada, si siguen las condiciones iguales como están, se calcula que máximo en unos 20 años será extinto el tiburón martillo. Entonces, eso es la preocupación científica, la preocupación de los manejadores de áreas, y por lo tanto se planteaba un área muy ambiciosa, bien grande. Sin embargo, esto fue decantándose, y en las negociaciones lo que se planteaba por parte de Más Galápagos es al menos duplicar el tamaño de la actual reserva marina. Pero sin embargo se decidió por un espacio más modesto, y que nosotros celebramos y festejamos que haya esta nueva área con 60.000 kilómetros cuadrados, que esperamos sea el primer paso, el inicio para una continuidad y una mejor protección de Galápagos, de la parte marina de Galápagos. El aporte a esta área continental, que es parte de la declaratoria de COP26 de Ecuador, es de 60.000 kilómetros, contrastado, por ejemplo, con nuestros vecinos, Colombia, que han aportado 160.000 kilómetros. Bueno, ha anunciado Colombia, ¿no? Colombia ha anunciado que va a realizar lo de Ecuador es de anuncio también. Acaba de decir el ministro de que se concretará esto en el próximo mes de diciembre con la firma de un decreto ejecutivo, y esto justamente sí genera algo de preocupaciones, porque estas declaratorias requieren de un seguimiento y de una concreción. Aquí en Ecuador tenemos un mal recuerdo, y creo que vale la pena traer a flote lo que sucedió en el año 2003 en el gobierno de Rafael Correa con la iniciativa Yasuní, que tuvo un infeliz término. Se bloqueó una consulta popular, esa iniciativa que el expresidente Rafael Correa llevaba adelante con la Cancillería ecuatoriana, que llegó incluso a recibir alguna donación de Alemania, que luego en una de las sabatinas rompía los documentos y de muy mala manera decía básicamente el presidente ecuatoriano que los grandes países del mundo pueden quedarse con sus míseras contribuciones. Recordamos también que el gobierno alemán en ese momento hizo aclaraciones señalando que no fallaron los países del mundo, que quien falló fue el presidente Correa. En todo caso, fue un capítulo triste y oscuro relacionado con este tipo de acuerdos que terminó con la explotación del Yasuní. Sí quisiera, sin tratar de inyectar pesimismo en esto, conocer desde su punto de vista qué tanta seguridad existe que tras las declaraciones de la COP26, efectivamente el gobierno de Guillermo Lasso lleve a feliz término con la firma del respectivo decreto ejecutivo este compromiso. Sí, yo creo que está dentro de lo planificado, dentro de lo planeado. No es tan sencillo juntar todos los justificativos y toda la información que ya hemos entregado para procesar dentro del gobierno y el nuevo decreto, que yo aspiro que sea que sea pronto, que sea en diciembre por lo menos. Este decreto ejecutivo. Entonces, y el ministro ha dicho también que la implementación será a mediados del próximo año. Es obvio, porque necesitamos hacer el plan de manejo, necesitamos hacer toda la zonificación, etcétera, que hay un trabajo, hay un camino que recorrer para esto, ¿no? Entonces, creo que quizás puede desilusionar a algunos estos plazos, pero son reales. Entonces, yo aspiro y espero que esto sea, que se concrete,
No creo que haya mayores inconvenientes porque este ha sido fruto de un proceso participativo, un proceso de consulta, un proceso que se ha venido trabajando casi 2 años. Recordará usted que primero hubo el anuncio en la COP25 del propio presidente Moreno, que dijo que plantearía ampliar la reserva marina y al final no hizo nada, no pasó nada, pero que se ha continuado trabajando y hay el beneplácito de los sectores que no estaban de acuerdo, como el sector pesquero industrial. Hoy hemos tenido varias reuniones con esos sectores y precisamente fruto de eso es que sale esta nueva área marina protegida. Ya, dentro de todas estas negociaciones de carácter diplomático y económico, hay una aspiración de Ecuador de realizar un canje de deuda externa. Roque Sevilla, un conocedor de estos temas, ha señalado que esta aspiración de Ecuador podría estar en el orden de $1.500 millones. Nos preguntamos qué pasaría si es que esta aspiración de Ecuador no se da. ¿Se sustentará el proyecto? ¿O se mantendrá más bien? Bueno, el proyecto de creación de la nueva reserva marina no está ligado necesariamente a que haya un canje de deuda o no. El proyecto está propuesto por temas de conservación y por temas de proteger la propia industria pesquera, ya que se ha demostrado científicamente la importancia de las reservas marinas para la propia industria pesquera, porque se vuelve un semillero y luego sale de esa área marina hacia afuera y es pescado por las flotas pesqueras ecuatorianas en este caso. Entonces, sin embargo, como un mecanismo alternativo, como un mecanismo innovador para el financiamiento de esta área protegida, lo que se ha propuesto al gobierno ecuatoriano es que se pueda realizar un canje de deuda. Recordemos que Ecuador tiene alrededor de 18.000 millones de los bonos soberanos de deuda, de los cuales se plantea una de las propuestas que ha llegado a la mesa del presidente, una de las propuestas es que se canjeen alrededor de $1.200 millones que beneficiarían tanto al país como a la conservación directa del propio país. Por un lado, se reducen las tasas de interés, se negocian los plazos y en lugar de pagar esos intereses a los acreedores, se pagaría directamente los intereses de un pedazo de la deuda reestructurada para mejorar la conservación de la reserva marina, que va a requerir lanchas, sistemas de monitoreo electrónico, administración, etcétera. Hay una serie de gastos que incluso Más Galápagos ha calculado en alrededor de 6-7 millones al año, y estos intereses estarían generando 14 millones al año. ¿Qué pasó con ese anuncio en la COP25 que usted nos refresca? Hizo Lenín Moreno en el sentido de que se crearía esta reserva. No, el anuncio de Lenín fue que se estudiaría la ampliación de la reserva. Hasta allí nosotros hasta ahí llegó. Nosotros hicimos los estudios y presentamos todas las propuestas y las justificaciones, pero no recibimos el apoyo del gobierno de Lenín Moreno. ¿Por qué se ralentizaron las cosas con Lenín Moreno? ¿Qué es lo que sucedió? Básicamente no había acuerdos con la industria ecuatoriana y no prosperó. Ahora, ¿cómo se dio? Finalmente el gobierno de Lenín Moreno nos dijo: si el sector pesquero industrial y el sector pesquero y el sector ambiental se ponen de acuerdo, yo puedo avanzar. Pero eso no era manera responsable. El gobierno tenía que haber liderado, como en este caso lo ha hecho el ministro de Ambiente. Ya. De allí nos lleva al gobierno actual de Guillermo Lasso. Cuéntenos cómo se dio esta coyuntura de motivar al gobierno. Estos son temas de largo plazo. Usted lo ha sentido en su experiencia propia. Se puede hablar de que es un tiempo muy corto, 5 meses en el gobierno como para tomar una decisión,
Y si quisiéramos conocer de qué manera se motivó al gobierno de Guillermo Lasso para este anuncio, qué papel jugó el ministro del Ambiente Gustavo Manrique. Recordemos que este tema se lo mantuvo prácticamente en reserva hasta los últimos días antes de la presencia del presidente en la COP26. Incluso se lo anticipó casi como una sorpresa. Se dijo que se iba a presentar allí en la cumbre un proyecto relacionado con Galápagos, con secretismo. No se dio ningún detalle hasta que el último día de octubre se lo dio a conocer. ¿Cómo se da esta brevísima, esta corta historia con respecto al gobierno de Lasso? Bueno, una vez que terminó el gobierno de Lenín Moreno, una vez que fue designado el ingeniero Gustavo Manríquez, hicimos el acercamiento directamente para exponerle el proyecto, para explicarle los avances que ya existían y poder darle todos los insumos técnicos y científicos y la importancia ecológica de este proyecto para Galápagos. El ministro lo acogió muy favorablemente y dijo, bueno, a partir de hoy yo voy a liderar las negociaciones, y en efecto no solamente lideró las negociaciones con cada uno de los gremios pesqueros, tanto en Galápagos como en el Ecuador continental, sino que además fue el que internamente en el gobierno trabajó con el Ministerio de Industrias, trabajó con Cancillería y con otros ministerios para llevarle la propuesta al señor presidente de la República. Entonces, la verdad que hay un gran mérito y un gran entusiasmo por parte del señor ministro de Ambiente para que este proyecto salga. Entonces, lo hemos reconocido públicamente el trabajo que ha hecho el ingeniero Manríquez. El principal beneficio de esta reserva sin duda tiene que ver con el medio ambiente, con la ecología, que se encuentra en crisis a nivel mundial. Hemos hablado también de otras bondades del proyecto que podrían incluso generar ventajas económicas para Ecuador con este canje de deuda externa. Hablemos de la otra parte, las obligaciones que este acuerdo traerían para Ecuador. ¿Cuál es el control, el monitoreo, las obligaciones de cualquier otro tipo que Ecuador adquiere también en cuanto al mantenimiento de la reserva? Bueno, aquí el siguiente, recordemos que la actual reserva marina, que tiene sus 138.000 kilómetros cuadrados, que se la creó en 1998, cuando fue decretada, nos dijeron que estábamos locos, que era un área demasiado grande, que no íbamos a poder controlar, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy la reserva marina puede todavía, como muchas, tener problemas de pesca ilegal o piratería que sucede, pero es una de las reservas marinas mejor controladas a nivel mundial. Tiene todo un sistema electrónico de monitoreo. En las oficinas del Parque Nacional están monitoreando qué embarcación entra, qué embarcación sale y qué embarcación se detiene, y en conjunto con la Armada del Ecuador. Entonces, hoy la tecnología nos da un respiro muy grande para proteger áreas de este tamaño, y por otro lado, requiere tener mecanismos de intercepción cuando se trata de naves o de actividades ilegales. Entonces yo creo que para el Ecuador va a ser, adquiere esta responsabilidad de proteger y cuidar esta área marina protegida, pero también recordemos que la actual reserva marina es patrimonio natural de la humanidad. Está incorporada dentro del patrimonio natural de la humanidad de la UNESCO. Entonces, el siguiente paso seguramente también será incorporar estos 60.000 kilómetros cuadrados como parte del patrimonio natural de la humanidad. Eso le va a dar otro carácter internacional y otro carácter de responsabilidad frente al mundo, ¿no? Entonces, se deben garantizar los recursos a nivel de canje de deuda o a otro mecanismo financiero para poder controlar adecuadamente a través de nuestra Armada del Ecuador esta nueva reserva, y a través de la verificación electrónica, como digo, que permitirá detectar cualquier movimiento de embarcaciones. Para el país, además, esa zona
Gustavo, es muy importante porque ahí es precisamente tráfico de embarcaciones que no necesariamente van con carga legal, sino que ahí pasan muchos temas de narcotráfico, de migrantes. Entonces, controlar esa área va a ser fundamental para el país. En lo que respecta a la principal amenaza, la pesca, la gran pesca, ha sido recurrente la presencia de las flotas pesqueras internacionales en esta zona, particularmente flotas chinas en los últimos años, que son verdaderas máquinas depredadoras de los mares. ¿Qué impacto aspira usted este proyecto auspiciado por el gobierno de Lasso pueda tener en este sentido? Bueno, la propuesta de ampliación de la actual reserva marina o de la creación de una área marina contigua, lo que va a generar es convertirle a la reserva marina en una más resiliente ante las amenazas externas que tienen que ver con la pesca ilegal, que tienen que ver con la contaminación de hidrocarburos, contaminación plástica, que tienen que ver con el cambio climático. Directamente el problema de las flotas chinas que se acercan a la zona económica exclusiva más allá de las 200 millas, porque no han entrado a las 200 millas, eso es una tarea pendiente que debe resolverse en conjunto con los países de Chile y de Perú, porque recuerde que también les afecta a Chile y a Perú, y obviamente es una pesca muy depredadora. Tener 300 barcos en un área concentrada, dicen que pescan calamar, pero no sabemos qué pescan, pero igual la extracción brutal de calamar afecta a toda la cadena alimenticia, porque recordemos que el propio calamar es un depredador en la columna de agua, y además es depredado cuando es pequeño por especies como tiburones, es alimento de los tiburones. Entonces estamos protegiendo tiburones, pero estamos quitándole su alimentación. Entonces ya este año hubo una gestión diplomática del Ecuador y la flota china se mantuvo muy alejada de las 200 millas. Esperemos que esto se mantenga así y que en la OROPS del Sur, que es la Organización Regional Pesquera del Sur, donde se discuten estos temas de pesquerías en aguas más allá de las jurisdicciones de cada país, se pueda ordenar esta pesquería en cuanto a prohibir el transbordo de combustible en alta mar, prohibir el transbordo de carga de pesca en alta mar, porque estas flotas básicamente permanecen 8 o 9 meses en alta mar y nunca regresan a puerto, versus las otras organizaciones regionales como las que regulan el atún, por ejemplo, que prohíben este tipo de acciones. Desde el punto de vista científico y aprovechando su experiencia, biólogo Cruz, cuéntenos sobre esta situación tan particular que tienen las Islas Galápagos. Allí se realizaron los famosos estudios de la evolución humana por parte de Darwin. Allí también se conoce, y esto aclárenos e ilústrenos, que hay un importantísimo efecto de la corriente de Humboldt que, viniendo desde el hemisferio sur, zonas más frías, da un giro en Ecuador, precisamente apuntando luego hacia las Galápagos, que es parte de toda esa ecología, de esa naturaleza tan particular que privilegia a las islas. Y más allá de esto, en toda la zona pesquera que se está creando, hay otras zonas marítimas también, otras islas importantísimas que quedan dentro de este territorio, la isla Malpelo de Colombia, las de Cocos y Coibas, ubicados en Costa Rica y Panamá. Háblenos de la importancia y las particularidades de estas zonas geográficas. Bueno, Galápagos es... perdón, un momento, por favor. Por favor, adelante. Estamos en diálogo con el sociólogo Eliezer Cruz de Más Galápagos, comentándonos de algunos aspectos de este importante acuerdo que anunciado en la COP26 por el presidente Lasso. Adelante, te escuchamos. Sí, Galápagos es bendecido por múltiples factores, ¿no? El aislamiento, encontrarse a casi 1000 kilómetros del Ecuador continental, el ser... el que esté una plataforma
en algunos casos 200 metros, etcétera, hace que sea básicamente un área muy especial en el medio del mar. Está influenciado principalmente, como usted lo menciona, por ciertos meses del año por una corriente fría que viene desde el sur, la corriente de Humboldt, y a la altura de la isla de La Plata se desvía hacia las Islas Galápagos y nos da una gran cantidad de nutrientes, aguas frías, son más densas, los microorganismos se mantienen más en la superficie, hay más alimento para las especies, pero también tenemos la corriente cálida que hace su aparición precisamente en diciembre, enero, que viene desde Panamá hacia Galápagos y vuelve aguas mucho más cálidas para las islas. Y a eso tenemos que sumarle la contracorriente, quizás una de las más importantes, que es la contracorriente de Cromwell, que viene del oeste hacia el este, y una corriente submarina que choca con la plataforma de Galápagos, y lo que promueve es que todos esos nutrientes que están en el fondo del océano suban hacia la superficie y haya esa gran productividad para toda la vida marina, ¿no? Entonces, por eso vemos al oeste del archipiélago los principales barcos pesqueros se sitúan precisamente al oeste del archipiélago, porque ahí está la mayor riqueza, la mayor productividad y esta fascinante vida marina genera también o ha generado sus propios mecanismos de evolución. Tenemos especies únicas en Galápagos. Bueno, no hay otro Galápagos en el mundo, por eso la importancia y el deber de conservarlo del país es una responsabilidad ética, moral y realmente, biólogo Cruz, podríamos irnos horas hablando de estos fascinantes temas y de la magia de las islas. No es solamente un cliché, realmente es una situación particularísima y una de las joyas en el mundo que pertenece a Ecuador, las Islas Galápagos. Quisiéramos culminar este diálogo conociendo también dos puntos concretos. El primero que quisiera preguntarle es cuál ha sido la reacción del sector pesquero de Galápagos, que sin duda, por la forma en que funcionan las islas, debe tener una altísima conciencia medioambiental, ecológica, pero también por allí se cruzan sus intereses económicos. Bueno, sí, esta nueva área está fuera de la actual reserva marina, donde no hacen pesca artesanal el sector pesquero. Recordemos que la única pesquería que está autorizada en la actual reserva marina es la pesca artesanal. Sin embargo, y hay una zonificación donde pueden realizar y donde no pueden realizar las pesquerías. Además, hay épocas de pesca para langosta, épocas de pesca para otras especies. Entonces está regulado por el Parque Nacional todas estas actividades. Sin embargo, hemos conversado y dialogado con las cooperativas de pesca de las diferentes islas, con varios pescadores de Galápagos, y para mostrarles y presentarles el proyecto cuando recién se trabajaba. Y pues hoy hemos escuchado voces de aliento, voces de aplauso por parte de los pescadores artesanales, lo cual es muy importante para avanzar en este tipo de proyectos, porque también esperemos que se concrete el canje de deuda y puedan venir recursos que beneficien a los propios pescadores artesanales, que beneficien a pesquerías más sostenibles que se puedan promover tanto en la costa del Ecuador como en Galápagos, y también obviamente el presidente ha anunciado obras de saneamiento ambiental para las islas con este mecanismo de canje de deuda. Bien, para finalizar, sociólogo Cruz, la importancia de la COP26 es innegable. Más allá de las protestas que se están dando en estos días, se habla de que no es sino un lavado del rostro de los grandes países del mundo, de las grandes economías. Incluso la famosa Greta Thunberg estuvo el día de ayer liderando protestas allá en Glasgow. Pero la importancia de esto es fundamental, pues lo que se habla allí es sobre el cambio climático, que está ya generando gravísimos problemas en el mundo.
es lo último que quisiéramos pedirle a usted un criterio, alejándonos ya un poquito concretamente de este proyecto en el cual se involucra el gobierno ecuatoriano y nuestro país. Hemos conocido que el fenómeno de la niña se encuentra en proceso de activación, que estará activo durante el 2022. Quisiéramos preguntarle también, aprovechando su experticia, ¿qué significa esto? ¿Qué efectos podría tener en Ecuador? Bueno, uno de los de lo que se prevé, que tiene que ver muchísimo con cambio climático, es la frecuencia y la intensidad que se darán estos fenómenos como el niño o la niña. ¿Cuál es la diferencia? El niño, bueno, básicamente es la influencia de la corriente de Panamá, que además hace, pero que viene mucho más cargado, es una masa enorme de agua caliente que produce temperaturas muy altas al ambiente y produce una cantidad de lluvia impresionante que genera destrozos en la costa ecuatoriana, en varios países, en Galápagos incluso. El niño 82-83 fue uno de los más fuertes que hemos vivido aquí en Galápagos. Después hubo el 87 también, pero causando no solamente impactos en la poca infraestructura que hay en las islas, sino también en la biota marina. Muy fuerte afectación a iguanas marinas que se quedaron sin alimento, a lobos marinos, etc. La niña es el efecto contrario. La niña es la influencia más fuerte de las corrientes frías y la ausencia de lluvias o lluvias finas pequeñas, pero sobre todo temperaturas bajas para Galápagos. Ahora mismo estamos ya en noviembre, en otra época estaríamos con mucho calor ya. Sin embargo, ayer la temperatura marcaba 16 grados. Para nosotros es sumamente frío eso. Entonces, la niña para la biota de marina es positiva, pero para la parte de agricultura, etcétera, estará cargada de sequías también. Bien, queremos agradecerle mucho, realmente nos ha dado una lección sobre estos temas. El sociólogo Cruz Quintín tiene una amplia experiencia y una enorme formación de tipo académico con respecto a estos temas. Ha sido el impulsor en buena medida a través de Más Galápagos de esta declaratoria próxima a concretarse de Ecuador de la nueva reserva marina alrededor de Galápagos de unos 60,000 kilómetros. Gracias, biólogo Cruz, por habernos atendido. A usted, Gustavo, muchas gracias y gracias por estar atento a estos temas tan importantes para el país. Muy buenos días.